Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, abre nuestros labios y tu voluntad en nosotros ore y alabe. Amor mío y vida mía, Jesús, ven en ayuda de mi debilidad y de mi renuencia a abandonarme en ti. Que la luz de tu voluntad me haga comprender lo que leo, a fin de que nada ponga de mí, solamente lo que tu querer quiere que haga. Y tú, mamá mía y Madre Celestial, ven, llévame de la mano mientras leo y aprendo. Dame las palabras, facilítame los conceptos que Jesús pone en mi mente, a fin de que pueda comprender y hablar dignamente acerca de la santísima voluntad, de modo de volver contento a Jesús y su reino se extienda a todas las criaturas. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, Como como era era en en el el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. principio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Fiat. Bueno, pues hoy entramos ya en lo que es el cuarto tema, ¿no? Aprender a soltar. Ya solamente nos quedan 3 catequesis más y estamos ya en la mitad, ¿no? De esta catequesis que estamos viendo en los brazos del Padre. Bueno, pues hoy vamos a entrar en este tema de aprender a soltar, aprender a desapegarnos, ¿no? El desapego total es una gracia. Sí, todo es por gracia de Dios, pero también nosotros tenemos que comenzar a disponernos. Claro, tenemos también que saber cómo nos vamos a disponer, porque podemos decir, yo quiero desapegarme, yo quiero aprender a soltar los problemas, yo quiero aprender a soltar las cosas, quiero, pero no sé. Entonces nos quedamos en esa parte de que queremos, pero no sabemos. Pero Jesús, que es el divino maestro, pues nos va a ir llevando, nos va a ir enseñando tanto en la palabra de Dios también como en las enseñanzas que Él da sobre lo que es vivir el reino de su voluntad aquí en la tierra, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo, ¿no? Vamos a comenzar leyendo, ¿verdad? Primero ese propósito general, que es el desapego, y ver, porque hay algunas situaciones en nuestra vida que ocurren y nosotros no sabemos que estamos apegados a algo hasta que eso no pasa. Y cuando llega la prueba, llega la dificultad, entonces ahí es que comenzamos a darnos cuenta, ¿no? De que estamos apegados. Y tenemos que ir haciendo este camino porque el desapego y el aprender a soltar es una decisión. Todo parte de una decisión de nosotros, ¿eh? Todo parte de una decisión y una decisión que tiene que ser activa. No es una decisión de decir, ah, sí, quiero y ya me quedo ahí. No, tengo que hacer un esfuerzo, o sea, tengo que poner de mi parte para que el Señor pueda empezar a trabajar en mí y que yo vaya desapegándome, ¿no? Y que lleguemos a, como dice San Pablo, ¿qué decía San Pablo? San Pablo decía que yo todo lo tenga por basura, que solo me importe Cristo, ¿no? Y en los libros de cielo, Jesús también lo dice, el estiércol, ¿no? De las cosas naturales que tenemos que hacer es darle el estiércol, o sea, darle lo último, y que Dios en realidad sea el principio, el principio, el medio y el fin de todo lo que nosotros hagamos. ¿Cuál es el problema? Que yo veo, ¿no? Quizá ustedes ven otra cosa, ¿no? Y al final lo vamos comentando. ¿Cuál es el problema que yo veo de esto? El problema que yo veo de esto es que cuando nosotros soltamos algo, alguna preocupación que tenemos, que luego vamos a ver que no es que no tengamos que resolverla, sino soltarla en base a los resultados. El problema que yo veo es que cuando soltamos, sentimos como que nos hemos rendido. Yo lo veo así algunas veces, de sentir y decir, bueno, es que si suelto esta situación es como si me estuviera rindiendo. Y si me estoy rindiendo, es como si hubiera fallado a mí misma, ¿no? A veces decimos que me he fallado a mí misma porque no he hecho todo lo que tenía que hacer para resolver esta situación o no he hecho todo lo que estaba al alcance de mi mano, ¿no? Y eso nos va llevando como a aferrarnos más, a apegarnos más. ¿Y cuál es el problema? eh, que puede provocarnos eso, que cuando nos estamos apegando, estamos creando un vínculo de unión con aquello que nos está preocupando, con aquella persona, con aquella situación, con el trabajo, con el dinero, con lo que sea, hasta con los grupos.
Sí, a veces nos apegamos a ciertos grupos, a cierta comunidad, es que con mis hermanos me siento muy bien, que no está mal. ¿Eh? El problema es cuando nos apegamos, porque cuando nos apegamos vamos creando un vínculo y eso puede provocar que nos hagamos un ídolo, ¿sí? Y caigamos en ese pecado de idolatría, cuando le ponemos algo en el lugar de Dios, aunque sea bueno y santo. Por eso es que Jesús va enseñando en los libros de cielo que tenemos que llegar al desapego aún de las cosas santas. Y ustedes dirán, pero ¿cómo aún de las cosas santas? Porque muchas veces estamos apegados a, ¿cómo lo digo? A ciertos sacerdotes, por ejemplo. Y eso nos pasa a todos. Ah, que este sacerdote predica muy bien. ¿A qué hora da la misa? Bueno, pues voy a la misa que da ese sacerdote. Y a veces podemos llegar a la misa y vemos que es el otro sacerdote y decimos, me he equivocado, no, mejor vuelvo cuando está el que me gusta a mí. Y eso nos pasa, ¿no? Y eso va provocando que nos apeguemos y que sin darnos cuenta nos apeguemos aún a cosas santas y la pongamos en el lugar de Dios, ¿no? Pues vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir viendo, vamos a llegar a la conclusión de que se tiene que hacer vida el primer mandamiento. ¿Os acordáis del primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. Amar al Señor, como dice la palabra, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Y vamos a ir viendo, ¿no? Bueno, cualquier duda, pues la anotan y al final lo hablamos. Importante que también ustedes aporten sus ideas, lo que vayan sintiendo, lo que ustedes crean, en lo que ustedes consideren también. Sabiendo una cosa, como lo dijimos al principio, el desapego es una gracia que Dios nos da. Nosotros tenemos que disponernos, tenemos que saber cómo nos vamos a disponer, porque no es suficiente simplemente tener el deseo y saber que, como dice Job en la Sagrada Escritura, ¿qué decía Job? Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a ella. Si Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Exactamente. Y en los libros del cielo Jesús enseña que en la divina voluntad se entra desnudo. O sea, en el reino de los cielos se entra desnudo, sin nada. ¿M? Bueno, es que esto miren, este tema, el de aprender a soltar, es un tema eh, muy profundo, ¿no? Podríamos tocarlo más veces, pero ya más adelante ya veremos si seguimos profundizando en él. Sí, hoy lo vamos a ver por arriba, lo que podamos, los puntos más importantes que podamos ver. Bueno, entonces, empezamos, ¿no? Estamos en el punto 4, aprender a soltar. Primero, propósito general. Aprender a soltar aborda la necesidad de desprendernos de aquello que nos roba la paz, como el resentimiento también, ¿verdad? La presión o la angustia para encontrarla en Dios. Se presenta como un viaje de libertad que puede transformar vidas y acercar a la paz anhelada. Como dice la palabra, la verdad nos hará libre. Desapego. Soltar no es sinónimo de rendirse o de ser pasivo o hasta indiferente. Al contrario, es un acto de profunda fe y confianza en Dios. Implica reconocer que no podemos controlarlo todo y que el lugar seguro para nuestras cargas es en los brazos del Padre Celestial. Más allá de simplemente dejar ir, soltar se define como regresar a tu interior, a Dios. No es perder algo, y ojo con esto, sino encontrarse en Dios. Es no apoyarse en lo pasajero, en lo que perece y pasa. Es no tener apoyos humanos. El desapego, especialmente desde la perspectiva de la divina voluntad, se describe como una gracia de Dios, que crece en la medida que el alma reconoce que es nada y que Dios es todo. No es una renuncia amarga a las personas o a las cosas. Es un acto de amor y confianza. Se trata de liberar a las personas y a las cosas o a las situaciones también para dárselas a Dios, confiando en que Él se encargará de ellas de una manera perfecta. ¿Sí? Entonces, lo primero es saber que el desapego es una gracia de Dios, que obviamente vamos a ir viendo cómo recibir esa gracia, qué es lo que nosotros tenemos que hacer para trabajar esa gracia y sabiendo que el desapego, cuando hablamos del desapego, no es algo exclusivo
de la divina voluntad. Es algo que Jesús ya en los evangelios nos lo iba diciendo, ¿no? Cuando nos dice ese versículo tan controversial, ¿no? Que dice, el que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí, ¿no? O cuando, por ejemplo, cuando le dice a alguien, sígueme, y este le dice, ah, no, espérate que yo tengo que ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿no? A otro le dice, tú sígueme, y este le dice, sí, sí, te voy a seguir, pero voy a ir a mi casa a despedirme, ¿no? ¿Y qué le dice Jesús? El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. Entonces vamos viendo, ¿verdad? Que todo esto que vamos leyendo aquí no es algo exclusivo de la divina voluntad, sino que Jesús ya lo iba planteando en los evangelios, ¿no? Llevarnos a ese primer mandamiento que Él nos da, de amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué pasa? Que cuando quizá pensamos, no, vemos ese mandamiento del Señor y decimos, bueno, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que yo tengo que amar menos a mi hijo y más a Dios. No se trata de ver cantidad, o sea, no se trata de que yo ame más a Dios y menos a mi hijo. Se trata de que haya orden, que todo lo que yo tenga sea en orden a Dios, mis hijos, mi familia, mi trabajo, hasta mi dinero, mi economía, porque yo tengo que ser responsable con lo que Dios me ha dado, con los bienes materiales, ¿no? De no malgastar el dinero en cosas que son a veces innecesarias, de aprender a no tirar comida. Son muchas cosas, ¿no? Pero lo importante es que yo empiece a tener todo en orden a Dios. ¿Qué tener todo en orden a Dios? Bueno, miren. La Reina del Cielo, en el Reino de la Divina Voluntad, es un libro maravilloso para quienes no lo conocen. Son 31 meditaciones, 31 lecciones que Nuestra Señora le da a la sierva de Dios, a Luisa Picarreta, y le va enseñando de cómo se vive el reino de Dios aquí en la tierra con ejemplos de su propia vida. Y ella cuenta que a los 3 años sus padres la consagraron, ¿no? Al Señor y la llevaron al templo. Pero no la llevaron simplemente para hacer una visita, la llevaron para dejarla allí, para que ella creciera allí, viviera allí, una niña de 3 años. Y entonces ella va contando este día, que si no me equivoco, creo que es el día 12, 13, 12 o 13. Ella va contando que sus padres pues lloraban, ¿no? Tenían ese dolor, pero la amaban en orden a Dios. Tener todo en orden a Dios nos va a dar paz. ¿Por qué? Porque el desorden entró, ¿verdad? Cuando nosotros nos separamos del paraíso, entró el desorden. ¿Qué es el desorden? Pues el desorden es nosotros en nuestra vida, ¿verdad? Miramos, a veces tenemos valores que no son acordes con los de Dios. O sea, queremos primero una cosa, segundo esto, segundo lo otro, queremos que nuestros hijos estudien, se gradúen y lo que nos va a ir enseñando este tema es que tenemos que aprender a tener todo en orden a Dios, o sea, tener todos nuestros lineamientos, nuestra familia, nuestro trabajo, en orden a lo que Dios va queriendo, al plan de Dios para nuestra vida. El saber que Dios lo primero que quiere el Señor es que todos los hombres se salven, quiere que todos lleguemos a la santidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que alinear también nuestras peticiones, nuestras oraciones. Queremos que quizás tal persona recobre la salud, queremos que tal familiar encuentre trabajo, pero lo primero es que se salve. Lo primero es que conozca el reino de Dios, que haya conversión, ¿no? Y por eso es que muchas veces vienen los sufrimientos en nuestra vida porque queremos cosas que no van en orden a lo que Dios está pidiendo, a lo que Dios quiere. Bueno, pero aquí lo que vamos a ir viendo es viendo primero el apego que tenemos y luego ver cómo nos vamos a ir desapegando, ¿no? Entonces, tercero, obstáculos para soltar, control y miedo. Uno de los mayores obstáculos para soltar no es la falta de amor, sino el control. El querer controlar las situaciones que nos rodean es esa necesidad que tenemos todos de que las cosas salgan y sean como queremos, como nosotros creemos, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Esta necesidad de control está impulsada por el miedo muchas veces, ¿no? Miedo a perder a las personas, miedo a fracasar en el trabajo, miedo al futuro. Y la ansiedad surge de aquello que no podemos controlar. El miedo en sí no es malo porque puede ayudarnos en ciertos momentos a alejarnos de situaciones de peligro o de amenaza, si lo vemos con esa mirada humana, ¿no?
Pero cuando este miedo se vuelve desordenado, cuando domina o nos aleja de Dios, obviamente no es algo sano, no viene de Dios, porque el amor echa fuera todo temor. Entonces, eh, a ver, aquí hay algo que tenemos que resaltar, y es que no podemos confundir el control con el tener responsabilidad. Sí, porque podemos decir, bueno, pues entonces, si yo no puedo tener control sobre esto, lo dejo y que mi familia o mi trabajo, pues ya, que ocurra lo que sea. A ver, una cosa es que nosotros tenemos que ser responsables, ¿no? Cumplir con nuestros deberes de Estado, con lo que nos toca, pero tener esa mirada en Dios de saber cuándo nosotros estamos saliendo ya del aspecto de ser responsables a querer controlar la situación. ¿M? Una cosa es tener responsabilidad, como yo decía antes, responsabilidad con nuestras familias, con nuestro trabajo, con el dinero que llega a nuestra casa, con todo, con los alimentos, con la ropa. Tenemos que ser personas responsables, que seamos prudentes en todo lo que hagamos, sin caer en los excesos, ¿no? En nada. Y una cosa es tener el control de la situación y querer unos resultados, y yo quiero que ocurra esto y ojalá pasara esto y esto así. Y muchas veces decimos, no, en los mejores de los casos, cuando oramos a Dios, le decimos, bueno, Señor, yo quiero tal situación, pero bueno, que se haga tu voluntad, ¿no? En los mejores de los casos, ¿no? Pero tenemos que ir creciendo en la fe, y llegar a decir, bueno, Señor, yo, mi mirada va a estar fija en ti y yo solamente me voy a dedicar a cumplir tu voluntad, a alabarte, a adorarte, bendecirte y los resultados, pues lo que tú determines, ¿no? Porque nuestros, como dice la palabra, ¿verdad? Nuestros planes están tan distantes como el cielo está de la tierra. Y Jesús escribe en renglones torcidos, Dios escribe en renglones torcidos. A veces nosotros queremos que vaya por aquí y resulta que va por otro lado la situación. Y si nosotros aprendemos a confiar en Dios, nos vamos a dar cuenta que sus planes son perfectos. Nosotros tenemos que llegar a ese punto, ¿no? De saber, como Jesús enseña a Luisa, que todo lo que nos pasa lo tenemos que ver con esa mirada divina como especialidad de su amor divino. Todo, a veces situaciones realmente trágicas, conflictivas, difíciles, ¿no? Pero cuando vamos cambiando la mirada y vamos tratando de ver el dedo de Dios, como hablábamos la semana pasada, que la paz nos va a permitir ver a Dios obrando, no perder la paz, estar tranquilos y tratar de tomar esas situaciones para nuestra purificación y nuestra santidad, ¿no? Miren, nosotros venimos aquí a esta vida y podemos o corrompernos o purificarnos, ¿no? Nosotros elegimos. Por eso dice la palabra, todo obra para bien, porque es que esa situación que me llega, yo soy la que toma la decisión, si la tomo para mi purificación, para mi santidad, para mi salvación, para utilizarla como materia prima por las almas del purgatorio. Sí, mañana, precisamente día 2 de noviembre de todos los difuntos. Entonces, yo soy la que decido si tomo eso para mi bien o para mi mal, ¿no? Porque a veces podemos decir, ay, pero me está pasando esto, pero Jesús dice que todo obra para bien, pero qué bien, yo no veo ningún bien en que yo viva esta situación con mi familia, o yo no veo ningún bien en que pierda el trabajo, qué bien, no lo veo. Pero es que no se trata de verlo, se trata de vivirlo, de tomarlo y decir, pues esto que me está pasando lo voy a tomar para mi purificación, para mi salvación, me estoy purificando. No me estoy corrompiendo, no quiero que esa situación me lleve a mí a corromperme, a dudar de Dios, a dudar de la fe, de tener esa fe, ¿no? La fe es la que va a abrir todos estos tesoros divinos. Sin fe no podemos agradar a Dios, ¿no? Entonces, no podemos tomar esas situaciones como lo viviría una persona que no conoce de Dios y que no ama al Señor. Si nosotros amamos al Señor, amamos a Dios, pues, ¿qué va a pasar? Que la fe tiene que ser puesta a prueba, ¿no? Tiene que pasar por esa purificación. Bueno, seguimos, ¿no? Ya yo dije que este tema yo creo que lo vamos a tener que ver más adelante, ¿no? Bueno, consecuencias de no soltar. Cuando no soltamos,
Estamos ahí apegados, ¿no? A eso, ¿no? Es que no lo puedo soltar porque si yo lo suelto, pues todo se va al garete, todo se descontrola, ¿no? Ahí nuestro yo reinando en su trono majestuoso. Bueno, consecuencias de no soltar. Primero, pérdida de paz. Nos sentimos atrapados por el resentimiento, la presión de un trabajo que nos consume o la angustia de una situación que no podemos controlar. Fíjense como aquí, ¿verdad? Dice resentimiento, ¿no? Porque a veces estamos eh, atrapados en una situación de que ya pasó, de alguien que nos hizo daño, ya eso pasó, pero estamos ahí recordando lo que nos hizo esa persona y no perdonamos, ¿no? No soltamos definitivamente, bueno, lo suelto y lo pongo en las manos de Dios, ¿no? Y estamos ahí con eso y eso también hace que nos aferremos a esa situación. Carga del pasado. Cuando no sueltas, te quedas cargando el pasado como si fuera una mochila llena de piedras, ¿no? A veces no son situaciones presentes, sino situaciones que ya pasaron, por, cosas que ya vivimos, ¿no? Tienes dificultades para confiar no solo en las personas, sino hasta en Dios. Ves amenazas donde no las hay. Distorsionas la imagen que puedas tener de Dios. Se vive una fe desconectada del corazón. Mucha práctica externa, pero poco encuentro personal. Como dice San Agustín, ¿no? Nos hiciste Señor para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Pero el corazón está herido y cerrado y no puede descansar. Fíjense una cosa, aquí en esta parte donde dice, pero el corazón está herido y cerrado, no puede descansar. El, no es porque el corazón esté herido, porque Jesús sana todos los corazones, es porque el corazón está cerrado. Cuando estamos cerrados, no podemos descansar, no podemos confiar en Dios. Y estar cerrados es tener aquí como lo que se ponen los caballos, ¿no? Lo que le ponen bueno, los caballos no se lo ponen, se lo ponen a los caballos, ¿no? Aquí está, para que no miren a los lados, y estamos ahí centrados en mi situación, en lo que estoy viviendo, y yo quiero que esto se arregle, y yo quiero que esto vaya por aquí, nos cerramos. En un corazón cerrado, obviamente, Jesús no puede obrar, ¿no? Apocalipsis 3:20, ¿qué dice la cita bíblica? Mira que estoy a la puerta y llamo, aquel que escucha mi voz y me abre, cenaré yo con él y él conmigo. Entonces tenemos que tener el corazón abierto, no porque está herido, ¿no? Porque el corazón herido Jesús lo sana, lo restaura. Entonces es importante el, el ver todo, el comenzar a ver todo desde una perspectiva más alta. No verlo desde aquí, desde el frente, sino ver todo desde otra perspectiva, desde otra mirada. Tratar de entender lo que siempre decimos, ¿no? No estamos hechos para quedarnos aquí, estamos hechos para la eternidad. Todo pasa, menos la palabra de Dios. Entonces, oración agitada. Las oraciones se vuelven agitada, preocupante, llena de incertidumbre, porque no estás soltando, quieres tener el control. Si alguien solo se acerca a Dios, como que, o sea, como quien frota una lámpara para que el genio aparezca, entonces su oración es aún más superficial. Y eso nos ha pasado a todos. Si solo piensas en tus problemas, no estás orando, estás desahogándote. Dios no es un solucionador de problema. Es Padre, es amigo, es presencia viva. Buscad primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se os dará por añadidura. Pero el Señor es tan bueno con nosotros que nos acercamos muchas veces como ese genio de la lámpara y Él nos ayuda y nos resuelve y nos da lo que estamos necesitando, ¿no? Porque es misericordia. También Jesús enseña, ¿verdad?, en los libros de cielo que si nosotros lo queremos como padre, Él va a estar como padre. Si lo queremos como médico, Él va a estar como médico, como hermano, como amigo. Ahora bien, si lo queremos como vida, entonces ahí nuestra oración debe cambiar por completo, ¿no? Es como dice la cita bíblica, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. Y Jesús explica, ¿no?, que en los libros de cielo, que este buscar esta justicia es cumplir con ese primer deber, que él le llama primer deber de justicia, es amarle
a adorarle, glorificarle, reconocerle, pero en cualquier situación, en cualquier momento que estemos viviendo. Yo, Jesús, vivo esto en ti, por ti, contigo, para ti, te amo, te adoro, te bendigo, Señor, en esta situación, por todo lo que están viviendo, lo que yo vivo, y no elevan los ojos al cielo para amarte, para adorarte, se apartan de ti, ¿no? Entonces, es eso, es empezar a cambiar nuestra manera de ver las cosas, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero yo me puedo acercar al Señor también para pedirle, ¿no? Pues el Señor lo dice, si me quiere como médico, ahí estoy, lo dice la palabra, pide y se te dará, busca y encontrarás, llama y se te abrirá, ¿no? Y además vemos también momentos en el Evangelio que nos enseñan a tener esa oración constante. Por ejemplo, el amigo, creo que es el amigo que va donde el vecino, ¿verdad? Y le toca porque tiene una visita a altas horas de la noche y quiere pan para darle a su invitado. Y el que está dentro de la casa está durmiendo. ¿Os acordáis de esa parábola? Está durmiendo y no se quiere levantar porque está su familia durmiendo, pero el otro insiste tanto que le dé el pan, que le dé el pan, que al final se lo da, ¿no? Y la viuda que le pide al juez que le haga justicia y es ahí insistente. Pero una cosa es ser insistentes y otra es ser perseverantes. Cuando somos insistentes, insistimos en lo que yo quiero, que se resuelva así, y yo quiero que esto cambie, yo quiero. En cambio, si somos perseverantes, vamos creciendo en oración y la misma oración nos va cambiando, nos va llevando, ¿no? A donde el Señor quiere, que pidamos como tenemos que pedir, ¿no? Lo dice Santiago también, no tenemos lo que pedimos porque pedimos mal, pero bueno, entraríamos en otro tema. Pero mientras tanto, ¿verdad? Ir viendo que no podemos acercarnos a una oración que siempre sea una oración que sea para que el Señor nos resuelva los problemas, siempre. No puede ser así, ¿no? Tiene que ser ese reconocimiento de Dios es mi Padre, es mi hermano, es mi amigo, tiene que ser mi todo, entonces tiene que ser mi refugio. Y yo también tengo que ser un refugio para Jesús, ¿no? Y más si conocemos la voluntad divina, que es la voluntad obrante, no solamente Jesús viene a habitar y nosotros ser templo del Espíritu Santo, sino a que viene a moverse en nosotros, ¿no? A respirar a través de nosotros, a que nosotros seamos sus manos, seamos sus palabras, cuando quiera hablar a través de nosotros, ¿no? Es unirnos a esa vida divina de Dios, nuestra voluntad humana con la voluntad de Él para que nos mueva. Para eso tenemos que estar desapegados. Seguimos. Falta de confianza en Dios. Las preocupaciones impiden ir a Dios en paz, sino como una persona que no confía en el amor del Padre. La preocupación en sí, ¿verdad? No es pecado, pero cuando ésta te domina, revela poca fe. Confiamos más en nuestras fuerzas que en las de Dios. Nos cuesta entregar el control, no creemos de verdad que Dios es Padre y cuida de nosotros, ¿no? Vamos a hacer una pausa aquí. Cuando estamos preocupados y esa preocupación ya empieza a dominarnos, no podemos dormir, no podemos comer, a veces la angustia, ¿no? Nos quita el hambre, nos quita el sueño, nos va llevando por un camino de falta de paz. Y la falta de paz, ¿os acordáis cuando hablamos la semana pasada que decíamos que la sierva de Dios, pues decía en una de sus cartas, que la paz es el termómetro que mide la vida divina? Y eso pasa porque nosotros, nuestra mirada es limitada en las situaciones que estamos viviendo, en los problemas que estamos viviendo, y se nos dificulta porque somos limitados. Ver más allá, o sea, ver todo como... No es lo mismo que tú mires las cosas de frente a que las mires desde arriba. Cuando miras las cosas desde arriba, toman otra perspectiva y atravesamos por situaciones que como no sabemos lo que va a pasar, porque desconocemos el futuro, pues entramos en pánico, entramos en miedo. Y ahí es que tenemos que crecer en confianza en Dios. Todos conocemos, ¿no? A San Ignacio de Loyola. Me acuerdo de él porque los ejercicios de discernimiento, esos ejercicios espirituales de San Ignacio, yo creo que todos en algún momento o lo hemos leído o hemos hecho retiro o lo hemos conocido. Y San Ignacio de Loyola, si se sabe en su biografía, San Ignacio estaba luchando en una batalla, era un militar que estaba peleando en la batalla de Pamplona, aquí en España. Y resulta que es herido, ¿no? En una pierna, una ráfaga de cañón
le destroza la pierna y lo llevan al castillo de Loyola a recuperarse. ¿Qué pasa? Que en ese proceso de recuperación, él pide que le traigan unos libros para leer, libros de caballería, y lo que le traen es libros de santos, biografía de santos. ¿Por qué le pongo este ejemplo? Miren, porque si nos ponemos a pensar su situación, un hombre joven, no sé si tendría 30 y pico poco de años, un hombre joven, militar, que quería seguramente tener gloria en las batallas y de repente se ve en esta situación con la pierna fracturada, enamorado también de una chica en un castillo tratando de recuperarse, que si leen la biografía no vean lo que pasó San Ignacio, porque la pierna fracturada la operaron y se le puso mal, o sea, se le soldó mal y tuvieron que rompérsela otra vez. Luego, bueno, eh, mm, sufrió muchísimo. Y tiene que vivir esa situación que para él, si nos ponemos a pensar, podía ser el fin o fue el fin de su carrera y de lo que él quería. Pero ¿en quién se convirtió? Este militar que pasó por tanto sufrimiento, que tuvo que vivir ese sufrimiento, que pensaría que ya su vida militar acabada, porque con una pierna como la tenía, ¿dónde iba? ¿Sí? La chica quizá de la que él estaba enamorado se iba a fijar en él, que después él quedó cojo para toda la vida. ¿Y quién se convirtió, en qué se convirtió Ignacio de Loyola? En un santo maravilloso. De ahí salen los ejercicios espirituales. Ven, es que cada situación que podamos vivir de tristeza, de sufrimiento, de enfermedad, va a aportar algo bueno si nosotros sabemos sacarle lo bueno a todo lo que nos va pasando. Santa Teresita de Lisieux quería ser misionera en Vietnam. Lo fue, murió a los 24 años. A los 24, una niña. ¿Y en qué se convirtió Santa Teresita? En doctora de la iglesia con haber escrito solo un libro escribió. Y se convirtió en doctora de la iglesia, patrona de las misiones, sin ir de los misioneros, sin ir a ninguna misión. ¿Sí? Miren, eh, haciendo una pausa, ¿no? Yo hace más o menos 2 semanas conocí una persona que había pasado por la muerte de una niña, de su hija, por la muerte de su hija que tenía 11 años de edad. Y esa situación que él vive con la muerte de su hija de 11 años de edad le sirvió a él, primero, para acercarse a la iglesia. Y ahora es un predicador que da testimonio en Emaús, en los cursos de Emaús, sobre esto que él vive. Si él no hubiera vivido eso, ¿cómo puede ayudar a los demás a superar esa situación? No lo hubiera podido hacer. Entonces está en nosotros el tomar lo que estamos viviendo para nuestro bien y para bien de los demás, ¿no? Bueno, seguimos. Vamos a avanzar porque si no, no terminamos. Bueno, falta de confianza en Dios, ya lo leímos. Jesús lo dijo claramente. Por eso yo les digo, no anden preocupados por su vida con problemas de alimento, ni por su cuerpo con problemas de ropa. ¿No es más importante la vida que el alimento y más valioso el cuerpo que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran ni cosechan, no guardan alimentos en graneros, y sin embargo, el Padre del cielo, el Padre de ustedes, las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que las aves? ¿Quién de ustedes, por más que se preocupe, puede añadir algo a su estatura? O sea, que la preocupación no nos va a resolver absolutamente nada. Tenemos que soltar, soltar, ir creciendo, ¿verdad? En la fe, aprender a que Dios muchas veces nos da la luz suficiente para dar el siguiente paso y no nos muestra todo el plan o todo su plan completo a través de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, lo que tenemos que ir es un paso a la vez. No, lo dice la palabra también, de que debemos preocuparnos solamente porque por lo que tenemos en el presente, a cada día le basta su propio afán, ¿no? Y Jesús va a estar ahí con nosotros, nos va iluminando el siguiente paso que tenemos que dar y además, si confiamos, si tenemos fe, Él va a suplir todo lo que estemos necesitando para dar el siguiente paso.
para vivir el momento como Él quiere que lo vivamos. Lo que pasa es que nosotros, por cómo somos, queremos, claro, hay personas que son más controladoras que otras y hay personas que buscan una respuesta más rápido que otras, pero al fin de cuentas yo creo que todos somos iguales, ¿no? Y si tenemos un problema, queremos ya que eso pues se resuelva o queremos saber cuándo, cómo se va a resolver. Y es más, yo digo más, si se nos diera la oportunidad de saber el día de nuestra muerte y cómo nos vamos a morir, seguramente todos ya hubiéramos averiguado el día para dejar todo listo. Nadie hubiera dicho, bueno, no, no lo quiero saber. Bueno, quizá alguno hubiera dicho, no, no, no quiero saber el día de mi muerte, que lo que Dios quiera. No, yo creo que quizá la mayoría hubiéramos querido saber el día, la hora y así dejamos todo organizado, todo controlado y como nosotros queremos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver ahora, ya hemos hablado bastante, ¿no? De lo que es el desapego, y perdón, de lo que es el apego, de que no tenemos que estar apegados a los problemas, pero vamos a ver ahora cómo nos vamos a disponer nosotros, ¿verdad? Disponer, abrir nuestro corazón, nuestra tierra, la tierra de nuestra humanidad, para que sea arada, para que sea trabajada, para que el Señor como el sembrador salga, eh, distribuyas las semillas, ¿no? En nuestra tierra y esta produzca fruto, porque no basta simplemente con decir así. Sí, 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 pero no suelto nada, ¿no? Y queremos que como que nos acostemos y al otro día, pues o todo esté solucionado o estemos ya completamente desapegados y no. Requiere un trabajo de nosotros. Bueno, entonces, estamos en el punto 5, ¿no? Soltar desde la perspectiva de la divina voluntad y el fiat. El fiat es el hágase. Primero, la divina voluntad propone vivir cada momento en el fiat, o sea, en el hágase de Dios. Soltar no es solo una idea, sino una acción que se concreta en la vida diaria a través de pequeños hábitos. Practicar el fiat en lo cotidiano, entregar cosas pequeñas va construyendo la confianza en lo grande. Hacemos una pausa para ir entendiendo, ¿verdad? Nosotros tenemos que aprender a decir fiat o a decir hágase tu voluntad en cosas pequeñas. No, no vamos a pretender decirlo en lo grande y no sentir ese dolor, ¿no? Entonces lo vamos a ir haciendo en cosas pequeñas. Si somos fieles en lo poco, también lo seremos después en lo mayor, en lo más grande. Entonces, en cosas pequeñas, a veces un pequeño contratiempo, una pequeña discusión con alguien en la que tenemos que ceder y no queremos, pues cedemos. Y cuando digo cedemos, tenemos que verlo todo a la luz de Dios. Recuerden, hay que amar todo en orden a Dios. No es ceder en cuestiones que no agradan a Dios, ¿no? Entonces, aprender a ceder, eh, a decir fiat. Bueno, pues tengo este pequeño contratiempo. Pues mira, señora, que se haga tu voluntad. No me voy a alterar, no voy a perder la paz. ¿Qué hay que resolver? Pues se me quemó la comida, por poner un ejemplo. Pues se quemó la comida, pues ya está, no pasa nada. Vamos a ver qué se hace. Vamos a resolverlo, no perder la paz, ¿no? Y he puesto ese ejemplo sencillo, pero hay otras muchísimas cosas, ¿no? Ya ustedes irán pensando en qué cosas van a empezar a decir fíjate en lo pequeño. Se lo pueden proponer de decir, bueno, este día voy a ceder, voy a empezar a ceder. Recuerden, siempre a la luz de Dios, en orden a Dios. No es ceder en todo y hay cosas que obviamente no, pero ir cediendo poco a poco. A veces son cosas tontas, ¿no? A veces llegamos a la iglesia, porque a mí me ha pasado, voy a mi parroquia y yo tengo mi sitio y ese sitio tiene mi nombre y yo me lo compré y yo pagué por ese sitio. Entonces cuando yo llego y me encuentro a alguien sentado ahí, vamos, es que me pongo fatal. Pues ahí vamos a ir diciendo, bueno, fíjate. Fíjate, me voy a poner en otro sitio. Y hasta podemos encontrar el sitio vacío y decimos, pues me voy a sentar en otro lugar para ir aprendiendo a ceder en cosas pequeñas, ¿no? Pero así en todo, hay muchas cosas dentro de la familia y dentro de las comunidades, pues ahí tenemos para decir fiat un montón, ¿no? Pero proponérselo, porque luego iremos ya tener que ir creciendo en este decir, hágase tu voluntad, Señor en cosas ya mayores, ¿no?
Bueno, pues ahora vamos a entrar ya en lo que es el desapego total, cómo llega al alma y cómo se da en nosotros y qué vamos a tener que hacer nosotros para que ese desapego se dé. Dios nos lo dé como un regalo, como una gracia. El desapego total de todo es una gracia de Dios que da al alma que se dispone. En los libros del cielo, Jesús enseña este desapego a través de aprender a ejercitarnos en la fe, sin preguntar nada. ¿Por qué vivo esto? ¿O cuándo cambiará esta situación? Bueno, los que conocen la divina voluntad ya conocen esta lectura. Este mensaje está 25 de junio de 1899. Sí, si alguien después lo puede confirmar, se lo agradecería. Donde Jesús nos va a enseñar a nosotros qué es lo que nosotros tenemos que comenzar a hacer, cómo tenemos que comenzar a actuar frente a determinada situación. Todo comienza de la siguiente manera. Luisa cuenta que ella pues estaba orando. Luisa Picarreta, la sierva de Dios, para quienes no la conocen, es la depositaria, es la quien Jesús le revela este regalo de que es el don de la divina voluntad. Bueno, pues Luisa estaba haciendo sus oraciones acostumbradas y de repente ella tiene una visión y ve a su confesor, oigan bien, porque de aquí ya es el centro de todo lo que hemos hablado. Y ella tiene una visión donde ve su confesor al lado de Jesús. Y se acuerda en ese momento que ella tiene que pedir por unas necesidades que el confesor le había dicho. El confesor le había pedido que orara ante Jesús por unas necesidades que él tenía. Las necesidades la desconocemos, ¿no? Podían ser materiales, espirituales, no sabemos. Solo dice que eran unas necesidades. Bueno, pues entonces Luisa, como ve a Jesús al lado del confesor, aprovecha y empieza a orar por las necesidades de este sacerdote. Imagínense que le está diciendo al Señor, Señor, pues mira, mi confesor tal necesita esto, quiere aquello. Y ella ve que Jesús al lado del confesor mira al confesor y empieza a hablarle, al confesor de Luisa. Y le dice lo siguiente, le dice, lo voy a decir con mis palabras, ella después ustedes si tienen la oportunidad de leerlo, lo leen. Y le dice, quiero que la fe te inunde, como si fuera una barquita en el mar y que se deja inundar por las aguas del mar. Y como yo soy la fe que yo soy yo mismo, yo supliré y te daré todo lo que tú vayas necesitando. Ojo, aquí viene la enseñanza, siempre y cuando no pienses en lo que vendrá. No preguntes cuándo ni cómo. Y eso nos lo está diciendo a nosotros. No nos preocupemos por cómo se va a resolver la situación, cuándo se va a resolver, cómo se va a resolver, qué va a pasar con tal cosa que me roba la paz. Porque Jesús dice, tienes que dejar que la fe te inunde. No preguntes nada, ni el que vendrá, ni cómo, ni cuándo. Los resultados se lo dejamos al Señor. Y dice Jesús, si vas haciendo esto, te vas ejercitando en la fe y yo te voy a regalar 3 gozos espirituales. Y el tercer gozo espiritual es el desapego total de todo. Tenemos que aprender a ejercitarnos en la fe. El primer gozo espiritual es penetrar las cosas de Dios con sabiduría, ¿no? Cuando leamos la palabra, cuando leamos, por ejemplo, los libros de cielo, cuando nos vayan ocurriendo cosas en nuestra vida que no entendamos, vamos a comenzar a penetrar esas cosas de Dios con su sabiduría. Es un gozo espiritual que Él nos regala. El segundo gozo espiritual es tener fastidio por las cosas terrenales y gozo por las cosas celestiales, donde nosotros nos gustaba, no sé, X cosa, pues vamos a comenzar a sentir fastidio, vamos a decir, qué aburrimiento estar haciendo esto, mejor me pongo a orar, por ejemplo, estoy diciendo un ejemplo. Y tercero es el desapego total de todo, aprender a ejercitarnos en la fe. Y lo tenemos que hacer en medio de la tormenta, en medio de las situaciones. Yo sé que hay situaciones
porque la hemos vivido, todo vivimos situaciones complicadas, situaciones difíciles, situaciones muy duras, muy complicadas. Pero no tengamos miedo, porque Jesús nos va a dar lo que necesitamos en el momento para llevar esa prueba, siempre y cuando nosotros aprendamos a confiar en Él y a tener fe. Y la fe es es la llave. Sin fe es imposible agradar a Dios. Piensen en eso, ¿sí? Entonces, beneficio y conclusión, y aquí lo vamos a dejar porque si no, pues, nos vamos a extender mucho más. El objetivo final no es dejar de preocuparse, sino de reemplazar la preocupación con la confianza. O sea, no es dejar de hacer lo que me toca, lo voy a hacer, si tengo que resolver algo, si tengo que ir al médico, llevar a mi hijo, a mi familia, tengo problemas legales, pues voy a buscar los papeles que tenga que buscar para presentarlo al abogado, sin todo lo que esté a mi alcance. Si mi hijo va por un camino que no es correcto, pues le voy a hablar en paz, nunca desde el estar ahí señalándolo, culpándolo, no, 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 desde la paz, esto no es así, esto no está bien. Ahora, el resultado, en Dios confío, ¿no? Em, no se trata de dejar de amar a las personas, sino de amarlas en la divina voluntad, donde su amor es perfecto. O sea, cuando digo divina voluntad, para los que no conocen el don, estoy hablando del reino de Dios, el reino de los cielos, ¿no? El soltar es como una puerta a una vida más libre. Pero dice la palabra, la verdad nos hará libre. Entonces, miren, antes de terminar y que comencemos a hablar del tema, quiero terminar con esta cita bíblica, que se las voy a leer. La escuché, a ver, ¿dónde la tengo? Aquí. La escuché hace, bueno, casi hace 24 años, 25 años y jamás se me olvidó. Y yo sé que a ustedes jamás se les va a olvidar. Está en Habacuc 3:7. Habacuc es uno de los profetas menores, no porque sea menor en valor lo que él dice, sino porque su carta, su revelación es más corta, sus escritos son más cortos que el de los demás. Entonces es uno de los profetas menores. Habacuc 3:7. El libro de Habacuc no tiene desperdicio, es muy cortito y habla sobre cómo a veces somos testigos de injusticias, ¿no? Por si después lo quieren leer. Bueno, Habacuc 3:17 dice, aunque no florezca la higuera, ni den las viñas uvas en adelante, aunque falte el producto del olivo, y se niegue la tierra a darnos pan, aunque no tenga ovejas el corral, y se queden sin bueyes los establos, yo seguiré alegrándome en Yahvé, lleno de gozo en Dios mi Salvador. Fiat. Bueno, entonces, a ver, dudas, preguntas, sugerencias, experiencias, lo que quieran de este tema. A Mm, ver, Patri, primera valiente. a ver, Carlina. Algunas cositas que de las que dijiste, por ejemplo, cuando hablabas de esa hermosa cita bíblica que la aprendimos a interpretar, que es buscar primero el reino de Dios y su justicia, eh, que bueno, aprendimos que esa es la manera de relacionarnos con el Padre a modo divino, porque es primero pensar en Dios y no en mí, el adorarlo, amarlo en todas las situaciones, por mí y por todos. Es como aprendimos también a hacer una oración desinteresada, porque ahora ya sabemos que todo lo demás nos va a venir por añadidura. Porque él, como lo decíamos anoche con las chicas en la reparación, a modo humano, él atiende todas nuestras peticiones, porque él quiere también mantenernos cerca hasta que se vaya dando en nosotros la transformación. O sea que él, como vos decís, él nos va a atender en todas nuestras necesidades.
Pero Él lo que quiere realmente es que nos relacionemos así, a modo divino, para poder darnos lo que Él realmente quiere darnos. No solamente migajas, dulcecitos, cositas pequeñas, sino quiere darnos lo grande que Él tiene. Y después cuando hablaste también de la preocupación, coincido totalmente en que tenemos que ocuparnos de las cosas, sí, sí, tenemos que ocuparnos. Eh, porque el preocuparnos ya sería como una obsesión de nuestro yo. Tenemos que hacer lo que nos toca y lo demás dejárselo a Dios, descansar en Él, porque Dios conoce nuestros deseos, Él sabe lo que nosotros ansiamos. Y si esto va a servir para que nosotros nos edifiquemos espiritualmente y todo lo nuestro, y sea también para el bien del prójimo, Él nos lo va a dar y de la mejor manera. Porque el plan de Dios, a mí siempre me quedó una vez no sé en qué, cuando estaba en esto de la renovación, que un sacerdote dijo que es como cuando se teje, por ejemplo, una alfombra, que eso lo habrán escuchado, que desde arriba el Señor hace una obra maravillosa, pero nosotros desde abajo la vemos todos los hilos cruzados, todo, y parece un desastre, pero Él está haciendo una obra maravillosa. Entonces, Por por eso, supuesto. ¿Mm? No, por supuesto, porque a eso nos lleva, ¿no? Ir conociendo a Dios y conocer su amor y cómo nos ama, es a no tener miedo, a no Claro, tener miedo a vivir la prueba, a no tener miedo, a confiar, ¿sí? eso, Y a tomarla para nuestro bien, a no tener miedo, porque a veces nos entra pavor pensar que cualquier cosa, cada uno tiene sus propios miedos, ¿no? Y sus propias circunstancias. Entonces nos entra miedo, nos entra pavor estar en esa situación y es precisamente no tengas miedo, no sí, tengas miedo, ¿no? sí, sí, sí. Por ahí nos va a llevar en situaciones muy difíciles, muy complicadas, pero hay que, como vos dijiste, y como dice el curso, el título, hay que descansar en sus brazos, porque Él va a saber, Él nos va a saber conducir. Si nosotros somos dóciles, Él nos va a saber llevar. Claro, Y exactamente. las cosas que el Señor, como hablábamos anoche, las cosas que el Señor está haciendo y que ya está haciendo en nuestra vida, las transformaciones que está haciendo. Claro, ¿Mm? exactamente, exactamente. Muy bien, Patri, gracias. No, Sandra. gracias. Y Marina creo que iba a hablar, pero no la veo. Sandra. Yo iba a hablar porque me daba pena que no hablara nadie, pero era una sencillez, algo que he vivido esta semana, ayer precisamente. Nada, un pequeño accidente doméstico que no resultó tan mal ni nada, pero y del que yo me pude separar muy rápido. eh, y yo estaba involucrada, era una de las personas que estaba. Y cuando se entera otra parte de las familias, me empiezan a llover los mensajes, eh, así con mucho juicio, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguien haya, no sé, descuidado tal cosa, o haya dejado que esto sucediera, o no haya prestado atención y bla, bla, bla? Y yo, nada, no atendía los mensajes, colgaba los llamados. Pero había mucho encono del otro lado y finalmente me quitaron la paz y estuve, eh, digamos, enganchada en un loop toda la tarde y no había ejaculatoria que me sacara y no había oración. Así que mucho de esto que dijiste me resonó muchísimo, que me devolviera la paz. Y y al punto tal que en un momento dado, habiendo pasado ya varias horas, eh, dije, me voy a distraer. Claro, a Y veces hay que hacer una pausa, Marina, porque si sigues avanzando y siguen, caen como en un bucle
que no encuentra salida. Es como los helicópteros, ¿no? Dicen cuando las hélices caen en barrena, se pone, va para el suelo. Entonces, pues eso nos pasa a nosotros. Si entramos en ese bucle y está la gente y contestando llamadas y eso, a veces hay que hacer una pausa y decir, mira, no contesto el teléfono, no hago nada, me voy a quedar tranquila, me voy a tomar un vaso de agua o cualquier cosa que no sea entrar en esa dinámica, ¿no? De dejarnos arrastrar. Sí, yo me puse a ver un reportaje de un noticioso, digamos. Traté de buscar algo que no fuera, obviamente, totalmente, que no fuera contrario a Dios, claramente. Pero bueno, nada, no había lectura religiosa ni oración que me sacara, entonces, nada, puse otra cosa en mi cabeza y bueno, y la limpié. Ay, gracias, Pero yo sé- gracias Marina por tu testimonio. Sandra, Sí, Carlina, em, creo que hay un punto muy importante donde pararnos como inicio también y que justo es el nombre del título que vos le pusiste al PDF, ¿no? En los brazos del Padre. Creo que sentir la filiación divina es lo que nos hace tener una mirada distinta. Si yo no siento esa filiación, ¿cómo puedo confiar? ¿Cómo me puedo abandonar? ¿Cómo puedo soltar? ¿Cómo puedo aceptar de quien no siento nada? De quien no me siento parte y de a quien no siento parte mía. O sea, ahí es como el nudo que desata todo esto que me parece, ¿no? Todo esto tan magistral que estás planteando, que después se da como, es como un dominó, ¿no? Tirar la primera ficha y todas las demás caen en consecuencia. Pero si esa primera no cae, ¿cómo van a caer las que siguen? ¿No? Hay una lectura donde queda el volumen 19, mirá, yo fui tomando como un resumen y dice así, solo quien vive en la divina voluntad puede tener derecho de tan grande paternidad y de tan extensa filiación, el Padre, sí, ¿no? sí, 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 sí. Ser amada por todos con amor paterno, porque ahí el Señor le expone a Luisa que al tener la divina voluntad triunfante en las cosas creadas y al tenerla a ella en su vida, ¿no? Esta misma voluntad, nos ven como hijos, la ven a ella como hijo y en consecuencia a nosotros, ¿no? Que queremos también vivir en esta divina voluntad. Y le dice, estar vinculada significa estar vinculada con vínculos de justicia a todas las riquezas, alegría, honor, privilegios que posee tan grande paternidad. Así Jesús te hace don de todos los bienes de la redención, de todos los bienes de la Trinidad Sacrosanta, de todos los bienes de la Reina del Cielo, de los santos bienaventurados. Y le dice al final, por eso tu opresión no es justa. En medio de tantos bienes y felicidad, de tantos que te protegen, te defienden y te aman como verdadera hija. Fíjate lo que me parece que por a veces estar mirándonos, ¿no? Como pollito, desconocemos lo grande que tenemos para abrazarnos y para pasar esa prueba que Él está poniendo y Él dispone, pero también pone a nuestro servicio todas las gracias que necesitamos para pasar esa prueba como prueba de amor, ¿no? Para confirmar la vida divina, porque como el Señor también nos dice, a veces mirás lo que te pido y no ves lo que ganás. Exactamente, exactamente, exactamente. Y termina Él diciendo que desconocer nuestro origen, que es Él, nos hace descender de nuestro principio. Nuestras potencias quedan sin luz y la imagen divina se deforma. Y al no tener la imagen divina, se esculpe en nosotros otra imagen, y ya sabemos cuál es. Entonces es Así como es. preguntarnos, ¿no? ¿Qué imagen quiero? ¿La de mi Padre, del cielo, o del de la mentira? El que me hace dudar, el que me lleva por el miedo, por las turbaciones. Entonces Claro. ahí está la decisión, ¿no? Volvemos al punto ese, tengo que decidir. Yo quiero la imagen paterna, yo quiero la imagen de Dios. Claro, y es ir aprendiendo, porque no, a ver, no es de golpe todo.
de decir es que es muy difícil dejar esto, es muy difícil soltar esto, es muy difícil. Por eso decíamos, ¿no? Al principio, pues lo hace en lo pequeño, lo hace en lo pequeño. Y como hablaba Sandra también, es que tenemos que tener esa confianza filial en el Padre, ¿no? Que no va a permitir que nos ocurra nada, primero, que no podamos llevar, soportar, ¿no? Y que no podamos, y que no nos va a permitir nada que nos vaya a robar nuestra fe. Ya eso va a depender de nosotros. Ayer estaba viendo una chica que estaba hablando y ella decía que sus 3 hijos eran síndrome de Down, no solo la primera, sino tuvo 2 más y salieron con síndrome de Down. Y ella decía, si Dios permitió esto, que yo tuviera estos hijos, mis hijos, con síndrome de Down, es porque sabía no solamente que yo los iba a cuidar, sino que los iba a cuidar bien. Fíjense, no solamente los iba a cuidar, sino que los iba a cuidar bien. ¿Ven? Entonces es ver esa mirada de Dios en todo. Entonces, a ver, aquí me dice Cristina, dice lo siguiente, lo voy a leer, dice. Francisco de Asís se abandonó en su totalidad en Dios. Recordemos que él era de una familia de dinero y ahora tú nos explicabas abandonarnos, pero seguir haciendo, o sea, buscar trabajo, ir al médico, cómo comprender correctamente estos 2 tipos de abandono para no confundirnos. Gracias. A ver, yo decía, vamos a ver, eh, a ti te toca buscar trabajo porque tú necesitas trabajo para sostenerte, para mantenerte, al menos que pues tú decidas vivir con el voto de la pobreza, que eso ya, bueno, si has decidido y dices, pues yo voy a tomar el voto de la pobreza, de la castidad, como San Francisco de Asís, ¿no? Si no, tú dices, bueno, yo necesito un trabajo para vivir, voy a buscar trabajo. Ahora, ese trabajo que tú vas a buscar lo vas a hacer movido desde la paz. Tienes que hacerlo movido desde la paz, no desde la desesperación y no caer en la desesperación. Es ahí el detalle. Y cuando hablamos de soltar, también hablamos de soltar los resultados. Porque quizás lo que tú ves como que que necesitas para ti, de tener un trabajo, porque necesitas pues cubrir tus gastos, ¿no? San Pablo lo decía, el que no trabaja, que no coma. Y San Pablo se dedicaba, era fabricador de esto, de tiendas de campaña. Entonces, es buscarlo, pero buscarlo desde la tranquilidad, desde la paz, porque es lo que yo decía, lo que tú crees que es necesario para ti, quizá para el Señor no lo sea, quizá el Señor te quiere en otra situación, para Él poder desarrollar el plan que Él tiene para ti. Cada uno de nosotros viene con un plan de Dios, ¿no? Para cada uno de nosotros. Y es desde esa paz. Si tú estás enferma o un ser querido o alguien que está bajo tu cargo y tú no lo llevas al médico, que estarías cayendo en una falta de, no sé, de caridad, de responsabilidad, ¿no? Entonces, puedes ir al médico, ¿no? Y decir, bueno, pues a mí me está pasando esto, a mi hijo le está pasando esto, ¿qué me toca? Llevarlo al médico. Pero o sea, confiando en que Dios sabe lo que va permitiendo que te vaya pasando. Sí, yo siempre digo lo mismo, no es una persona, no es un loco, ¿no? Que está ahí y dice, mira, que no miro para allá y no me importa. No, sabe perfectamente. Y Él va, en su divina providencia, nos va dando a cada uno lo que vamos necesitando. Él lo dice en los libros de cielo. La verdadera santidad consiste en ver todo lo que nos pasa como especialidad de su amor divino. Entonces, pues es eso, Cristina, ¿verdad? Ir haciendo las cosas desde la tranquilidad, desde la paz. Una cosa es que tú renuncies a tus bienes materiales, se los des a los pobres y tú decidas, tú, vivir en pobreza. O decidas, como deciden los religiosos, ¿no? Cuando sienten ese llamado, ¿no? Entonces, eso ya, si tú decides, dices, pues voy a vivir en pobreza, voy a darle al Señor este voto de pobreza, pues nada, ahí está, adelante. Y el Señor, si lo haces, te lo está pidiendo. O sea, si tú lo cumples, obviamente, y el Señor así lo quiere, te va a dar todo lo que tú necesites para llevar a cabo ese voto. Él suple lo que nosotros necesitamos cuando Él nos llama a alguna misión en especial. Y cuando, ¿verdad? Como decía Patricia,
Decía Patricia cuando hablaba, decía, no, porque hay que buscar el reino de Dios y su justicia, pero esto es la mirada divina. Y después todo nos lo da por añadidura. Esa añadidura no es necesariamente lo que yo creo que es bueno para mí. Recuerde, primero, el Señor quiere la salvación de todos, quiere que todos los hombres se salven. Y Él, en la doctrina de la divina voluntad, enseña que pedir el reino de los cielos para nosotros, para los enfermos, para nuestros seres queridos, es lo más grande que podemos pedir, porque el reino de los cielos trae todo, no solamente bienes espirituales, sino que hasta trae hasta la sanación corporal de una persona que puede estar enferma, ¿no? Pero tenemos que conocer ese reino. Terminamos, si les parece bien, y ya nos quedan solamente tres encuentros más, 3 sábados más, y si Dios así lo quiere, terminamos con esta catequesis de En los brazos del Padre. Eh, es un caminar, ¿no? Es un caminar de ir como si fuéramos niños pequeños, dando los pasos que nos toca, sabiendo que estamos en los brazos de nuestro Padre, que... Gloria, ¿tú querías hablar? No, qué pena. Ah, vale, no, no pasa nada. Que estamos en los brazos de nuestro Padre, que tenemos que confiar en ese amor del Señor, de esa confianza filial es de donde van a ser nuestro abandono, ¿no? De creerle a Él, de saber que Él está ahí, que nos mira, que nos cuida, que nos ama con un amor que nosotros no podemos imaginar y que la única manera de nosotros probar ese amor, ¿verdad? De corresponder ese amor es a través de nuestra fe. La fe tiene que ser probada. No podemos llevar al cielo, o sea, no podemos llegar al cielo sin cruz. La cruz va a estar, pero esa cruz se hace liviana, se hace ligera, no pesa tanto. Si nosotros aprendemos a descansar en el Señor. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, que yo los aliviaré. Y es más, él le dice a Luisa que la cruz deja de ser cruz cuando nosotros, la cruz es esto, ¿verdad? Cuando nosotros nos unimos a Él, deja de ser cruz, deja de ser cruz. Imaginaos lo que nos quiere Jesús. Ya Él soportó el castigo que nos trae la paz. Vivió todo lo que tenía que vivir por cada uno de nosotros. Cargó con nuestras debilidades, con nuestras miserias, para que nosotros pudiéramos alcanzar el reino de Dios, ¿no? Pudiéramos ser salvados, porque el cielo estaba cerrado. Y ahora nos da este regalo del don de su vida divina, del don de la divina voluntad. Entonces no hay por qué temer. No hay por qué tener miedo. Podemos, si estamos enfermos, sentir dolor físicamente, obviamente. Si tenemos la pérdida de un ser querido, obviamente nos va a doler, por supuesto, porque no es que vamos a estar anestesiados. No, porque no somos robots, ¿no? Somos seres humanos. Y nos va a doler, por supuesto, la pérdida de un ser querido, nos va a doler determinadas situaciones, pero no podemos jamás perder la paz. Y Jesús nos enseña, ¿verdad? También, si me quieres como médico, voy a estar como médico. Si me quieres como padre, como padre. Nosotros elegimos hasta cómo queremos estar con Él. Ahora bien, si me quieres como vida, me vas a tener como vida. Y como vida va a implicar, pues, entrar en esa vida y decir, si tú lo quieres, yo lo quiero, ¿no? Bueno, Sandra, ¿quieres hacer la oración final? O Patricia, tú lo hiciste al principio, pues Patricia que está por aquí. Patri. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor, por estas verdades divinas que en cada encuentro nos revelas por pura misericordia. Que tu querer imprima cada palabra que hemos compartido hoy, que ellas se hagan vida en nosotros, vida divina que te lleve a ti la gloria completa y sea bien para todas las almas.
Que todo lo que es humano quede cubierto, escondido, marcado por tu querer, a fin de que nada, nada quede de humano en lo cual tú no recibas gloria divina y tu reino triunfe en todo y en todos. Fiat. Fiat.